Hola, ¿cómo estás? Hola Ana Isabel, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá, muy contento de tener esta conversación contigo. Además que te luce la biblioteca, este es como tu lugar en el mundo, ¿sí o no? Sí, yo creo que el paraíso debe ser, como decía Borges, una especie de biblioteca. Ah, fantástico. Preséntate, ¿cómo te gusta presentarte? ¿Quién es David? Todavía no David el empresario, sino el ser humano y luego entramos a lo demás. Súper, mil gracias. Pues David Escobar, Arango, porque me gusta mucho recordar a Ah, mi mamá. por supuesto. Un poco poeta, un poco muy lector, una persona que ha pasado por los mundos público, privado, social, o sea, ha hecho muchas cosas distintas. Me encanta estudiar, siempre busco que mi vida tenga un poquito de espiritualidad y un poquito de belleza en cada día. Eh, Siento que mi misión en el mundo tiene que ver con servir a los demás, con Ujú. acompañar a la gente joven, con generar oportunidades para el pedacito del mundo en el que nací. Y eso ha sido lo que ha orientado pues, mi carrera en cualquiera de las cosas que he hecho. Ujú. ¿Qué más cuento? Es que esa introducción tuya estuvo tan bonita que Ah, me sentí como exaltado, no, cero. pero, pero yo creo que eso es lo más importante. Me encanta la naturaleza, tengo dos gatos, mi vida fluye entre un trabajo con muchísima gente, con mucha interacción con personas, no tanto social, pero sí laboral, y unos espacios de soledad que valoro muchísimo. Bueno, ahora sí nos puedes contar qué puesto ocupas en el mundo en este momento. Hoy trabajo, no me gusta decir soy porque yo soy otra Sí. cosa, trabajo como director de Confama. Llevo 8 años haciendo eso con mucha emoción, viendo una oportunidad distinta todos los días de generar valor, en el sentido multidimensional de la palabra valor, liderando un equipo de gente increíble, Ujú. disfrutándomelo a fondo, haciendo cultura, haciendo educación, haciendo salud. Ahorita que decías bibliotecas, si yo tuviera que resumir mi trabajo en Confama de los últimos 8 años con una sola frase, diría, hemos abierto como 50 bibliotecas. Wow. ¿Estás viendo tu propósito? Todos los días vivo mi propósito, no Ok. solo en mi trabajo, porque Pero antes cuando... de estar en Confama también estabas viendo tu propósito. Sí, de hecho en estos días alguien me decía, bueno, y si dejaras de trabajar en Confama, ¿qué pasaría? Mm. Porque uno a veces, cuando tiene cargos de responsabilidad, otros lo llaman liderazgo, pero ahorita hablamos de eso que es distinto, Ujú. cae en una trampa que le tiende a uno el ego, y es creer que uno es su cargo. Total. Pero la respuesta que se me vino a la mente y al corazón en ese mismo instante que me hicieron esa pregunta fue, ¿sabes qué? Si yo dejo de trabajar hoy en Confama, mañana me levantaría a hacer lo mismo desde otro espacio. Perfecto. Entonces sí estás viendo el propósito. Yo creo que este cargo te lo refuerza y te lo patrocina y te lo Sí, engrandece. es como un altavoz, como un amplificador. Exacto, ¿Sí? exacto. Yo estoy haciendo las cosas para las que siempre me preparé, que siempre me han apasionado, que he hecho en Ujú. fundaciones, en empresas, Y aquí te dan el permiso en el y el sector empujón. público. Aquí tengo recursos, Mm. equipo, licencia social y moral y digamos una plataforma que es una organización, yo diría, la empresa social más bonita de Mm. Colombia. No Mm. me gusta decir ni la más grande ni la más No, pero la más importante, bonita sí. pero la más hermosa sí es. Mm. Bueno, ¿cuáles son tus primeros recuerdos de niño? Mis primeros recuerdos de niño. Mm. Ahora que decías bibliotecas, cuando me preguntaron que qué quería de primera comunión, dije una biblioteca. Ay, qué belleza. ¿Sí? ¿Y esos 10 años? Por ahí 10 años, estaba en segundo de primaria. Mm. Segundo de primaria fue un año muy importante en mi vida porque también me dijeron a mi mamá le dijeron que tenía que tomar Ritalina. Ah, y sí, sí. Yo, digamos, tenía muchas cosas en la cabeza al mismo tiempo, entonces mientras mis Mm. profesores iban hablando, yo iba haciendo un tallado sobre el mueble de madera de mi escritorio del colegio, con ¿cómo se llama? La cuchilla del sacapuntas, Ok. haciendo como un tallado en madera. Ay, Y no, qué cuando se acabó belleza. ese bimestre, vieron la obra de arte, que yo veía como una obra de arte, pero que para mi profesora fue una destrucción. Total. Y llamaron a mi mamá y a mi papá Hay que para pagar el explicar. pupitre. Él no es capaz de concentrarse, él siempre Mm. está haciendo dos cosas al tiempo o tres. Ujú. Entonces, pues yo no sé si pagaron el pupitre, pero sí. Seguro. Pero mi mamá no aceptó la Ritalina y me metió en un proceso que para mí fue transformador, como digamos, entre comillas, de formación. La palabra formación es muy profunda, pero mi Mm. mamá fue como un poco mi profesora para poder aprender a concentrarme. ¿Cómo qué? Mi mamá, mi mamá es de una familia de maestras, ella no es maestra, pero sus hermanas son maestras normalistas, que es Ujú. una palabra súper bonita, que es donde, en la normal es en el lugar donde se forman las maestras más y los maestros más importantes de Colombia, es una vieja Sí. historia de este país. Entonces mi mamá usó su intuición y dijo, bueno, vamos a aprender a concentrarnos y una de las herramientas de muchas que usó fue vamos a hacer rompecabezas.
Ay, hermosa. de 1000 fichas o de 2000 fichas, y me iba como ordenando. Yo quería pues estallarme, porque cuando a ti te voltean un rompecabezas de 2000 fichas encima de un escritorio y te dicen, bueno, la Y tu misión mente está de en todas hoy, partes. tú quieres salir, jugar fútbol, estar en la calle, moverte, ver televisión, Mm. abrir un libro, cada cosa durante 2 segundos o 2 minutos y, volver, y pasar a la siguiente. Entonces a mí me decían, bueno, la meta hoy es voltearlas todas, que se vean la imagen. El colorcito para arriba, Sí. ok. Y el día siguiente, bueno, vamos a separarlas por colores. Mm. Y no te vas a mover hasta que no las separes. Santo. Pero eso me aprendió a controlar la energía que tenía dentro de mi cuerpo. Y además que es foco, o sea, tenías mucha energía, pero la tenías en todas partes al mismo tiempo. Y el otro ejercicio que hice una vez fue el de, estábamos como cerquita de diciembre, entonces me dijo, no, vamos a empacar los regalos en bolsas de Navidad, pero no las vamos a comprar en el Éxito, las vas a hacer. Entonces me compró los pliegos de papel de regalo y me dijo, bueno, vamos a diseñar la bolsa. Ella había estudiado algo textil, había estado en el mundo textil y de confecciones. Tenía una empresa, una microempresa de confecciones en su casa. Esa es otra historia. Y me dijo, bueno, las vamos a diseñar, entonces diseñelas, dibújelas encima del pliego, corte donde tiene que cortar, doble donde tiene que doblar. ¿Qué me enseñó con eso? Me enseñó la secuencia de los procesos. Paso 1, paso 2, paso 3. Entonces me dijo, paso y después 1, en paso serie. 2, paso 3. Y después vamos a hacer, entonces, ¿cuántos regalos hay? O sea, 20. Entonces vamos a hacer todos los diseños, veces. todas las recortadas, todas las Wow. dobladas, todas las pegadas, todas las tiritas que se cuelgan. Entonces, tengo esos recuerdos de infancia. También tengo muchos recuerdos del campo, porque mi abuela tenía una finca hacia el nordeste de Antioquia, un poquitico más allá de Barbosa. Ajá. Y allá pasábamos las vacaciones y los fines de semana, entonces allá eran mis aventuras. Tal vez el recuerdo más importante, que uno va quedando como con los recuerdos que le gusta compartir con la gente que quiere y que le enseñan qué tipo de persona es uno hoy ya como adulto. Un día tendríamos 6 o 7 años, le dijimos a mi papá que por favor nos mandara a ensillar los caballos. Y nos dijo, no, de ustedes están grandes, ya ustedes pueden cogerlos. Dios, ¿el caballo? Sí, el caballo. Ok, pensé que ensillarlos. Y entonces, primero cogerlos. Ok. Y entonces, pues nos demoramos, pues di tú, 2 días cogiendo el primer caballo. Entonces, cuando lo cogimos, le dijimos, ahora sí ayúdenos con la ensillada. Y nos dijo, no, ahora les toca ensillarlos. Otros 2 días para ensillarlo. No, y se les iba para abajo, y pesaba claro. un montón, es que éramos pues mi hermano Santiago y yo. Entonces, pues tengo como esos primeros recuerdos de la infancia, como me trajiste unos muy bonitos, no siempre salen los mismos. No siempre salen los Okay. mismos, pero esos salieron en este momento. Y obviamente una sola palabra es muy empobrecedor para todo lo que pasa, pero lo recuerdas como una buena infancia, o sea, una infancia bonita. Sí, una infancia muy bonita, una infancia en la que me dejaban ser yo mismo. Yo era un niño más bien tímido, muy lector, de gafas así, esas gordas, ¿cierto? De vidrios gruesos. Nerdísimo. De lapiceritos aquí colgados, zapato ortopédico para más datos, no demasiado, ¿cierto? Pero no para demasiado enderezar atractivo. el pie. Sí, para enderezar el pie. Entonces, a pesar de eso, no tengo ningún recuerdo como triste, negativo de la infancia. Pues, o como horrible el colegio, muy duro. No, el colegio me encantaba, no hay nada que me parecía más rico que ir a estudiar y estar en mi colegio y hacer tareas. Eso es parte de mis recuerdos. ¿Cuál es si tienes el recuerdo, la anécdota de la primera vez que alguien te haya dicho, sos un líder? Y bueno, ¿pensás que chiquito lo eras? ¿O eso se fue como creciendo a medida que descubrías quién eras, ya como con tus fortalezas más marcadas? Me acuerdo como de varios momentos. Antes de lo del líder, hay un momento donde me di cuenta, digamos, donde aprendí a confiar en mí mismo. Okay. Porque yo creo que una de las características de la persona que lidera grupos u organizaciones o procesos, después hablamos de la diferencia entre eso y liderazgo, es confiar en sí mismo, no tener miedo ni a equivocarse ni a avanzar. Y precisamente esta mañana lo estaba hablando con unas personas en mi oficina que nos preguntábamos cómo se desarrolla la mentalidad. La mentalidad del futuro, la mentalidad de posibilidad, de crecimiento. Yo les contaba una anécdota, y es que en una de esas llegadas al colegio, por allá en kinder o en preprimaria, del colegio a la casa, le dije a mi mamá que se estaban burlando de mí por las gafas. Seguramente pues, ¿cierto? No sé, hiper flaco, o sea, un niño no precisamente el más atractivo. Y
Y entonces mi mamá, en vez de compadecerme y victimizarme, me dijo, pero ¿no te has dado cuenta que tú has visto a Superman? Ah, Y yo le ok. dije, sí, yo he visto, claro. Y me dijo, ¿y has visto a Clark Kent? Sí. Y me dijo, y Clark Kent tiene las mismas gafas que tú y las quita y es Superman. Mm, Entonces ese fue un momento donde, digamos, para mí, muchas veces cuando siento que no sé para dónde coger y no sé cómo resolver un problema grande, y no estoy diciendo que yo soy superior a nadie, sino que tengo fuerza interior. O sea, lo que mi ujú, mamá me dijo ahí no es que tú eres superior, sino que tienes mm. fuerza en tu corazón y en tu ser. Eh, y yo creo que después también no fue un liderazgo como innato de esos así como que, ay, siempre fue líder desde chiquito, sino que fue dándose con los años, porque yo O era más sea, bien tímido. estaba la semilla y la fuiste Yo no sé si fortaleciendo estaba la semilla, pero o yo la era pues más creaste. bien tímido, introvertido, las Ujú, dos, me daba trabajo hablar, pero también me recargo en la soledad. ujú, Eh, pero de pronto me fueron como llegando tareas, ¿cierto? Y yo las iba haciendo muy feliz. Entonces, por ejemplo, organizar los múltiples del colegio, ok. o por ejemplo, fui director del periódico del colegio, no duré mucho, pero fui director del periódico del colegio, y, y yo no creo que fuera porque liderara mucho o hablara mucho, sino porque hacía bien las tareas, Ok. ¿sí? Tal vez un momento definitorio, Anaisa, fue cuando mi papá se murió, que yo tenía 16 años, y como que un poco mi personalidad cambió para adaptarme a esa situación, ¿cierto? El niño tímido, más cerrado, un poco más profesoral, más introvertido, tuvo que salir al mundo, tuvo Ujú, que jugar a que era adulto y un poco sentirse responsable, sin serlo del todo, pero por su hermano, por mi hermano un poquito menor, por mi mamá, por mi abuela. Digo, no es totalmente cierto porque uno se echa un cuento y un relato, cada uno era un adulto, era mi hermano, que tenía 14 años, pero digamos como que uno se hace cargo sí, en su obvio, interior. obvio. Entonces yo creo que yo definí como un rol distinto para mí y, y cuando llegué a la universidad, que fue unos mesecitos después de la muerte de mi papá, yo creo que yo ya me paraba como en la cancha distinto, Ok. ¿cierto? Yo era capaz de hablar y de decir lo que pensaba y de pronto ya estaba en mi interior, pero fue como si se soltara, como si yo dijera, bueno, pues esto es lo que me tocó salir al mundo, pues voy a salir al mundo. En constelaciones te dirían que ocupaste el puesto de tu papá, energéticamente hablando. Puede que sí, puede que no, no le vamos a dar aquí, no vamos a hacer aquí psicoterapia, pero es como si te hubiera dado permiso de salir al mundo. De alguna manera, como su ausencia te dio una fuerza que de pronto estaba ahí guardadita y de hecho en algún otro momento no me habías contado que empezó una etapa más hippie, como no tan... Porque ahí antes de eso oigo un niño súper juicioso, más obediente, Mm. que le pone una tarea y la lleva a cabo, no porque se le ocurra, sino porque alguien confía en tu capacidad, te la da y la haces divino. Entonces seguro después te ponen otra y bueno, eso te va haciendo crecer, pero en este momento ya es como que sale porque me decían, ya me dejé el pelo largo, que te ibas de viaje por América Latina, que pues echando dedo y ya otras cosas que de pronto no me encajan tanto con el perfil de ese niño, que era más un niño de Mm. casa, más un niño juicioso, más un niño de libros, y ya te lanzas un poquito más al mundo. También puede coincidir con la adolescencia, con la llegada de la universidad. Son muchas cosas, pero de alguna manera es como falta el papá y te da permiso para salir al mundo. O sea, al final el viaje de la vida, momentos traumáticos o de transición o de cambio Total. todos tenemos y si no se muere el papá, pasa algo, entras a la Total. universidad o consigues el primer trabajo, te casas o te divorcias o lo que sea, o viajas. Pero yo creo que el viaje de la vida es eso, es una búsqueda de la autenticidad sin confundir autenticidad con ser lo que me da la gana, de Total, capricho. total. Pero yo sí creo que ese momento para mí de transición Ujú. generó no solo un cambio exterior en mi rol, en la familia, sino un cambio interior, ¿sí? Donde algo de mí se dio permiso Ok. para ocupar un lugar para el que me llamaron, la vida, y mi Sí. mamá seguro, y quién sabe si mi papá es de allá, y como dices tú, se constelará o se terapiará, no pasa nada, es parte, y lo he terapiado, lo Ok. he constelado, Y lo seguiremos haciendo por y siempre. se seguirá haciendo. Pero al mismo tiempo yo creo que yo también, faltando la imagen del padre, me di muchas más libertades, ¿cierto? Total. Entonces hoy yo no veo mi vida, ese momento tan duro de mi vida, pues imagínate, 16 años, Tremendo. se muere el papá, una muerte violenta, Ujú. yo no me veo ni como una víctima, ni veo mi vida como a pesar de eso ni contra eso. Yo veo que gracias a eso, esto es lo que hay. Ok. Y ahí inicia una etapa con más rebeldía. Al principio no, al principio pura responsabilidad, Apasionado con la universidad. comprometido con la universidad, yo Además además que entré, ingeniero,
Que no, nadie se lo esperaba. Ingeniero de producción, Ok. no es como la carrera obvia que Sí. yo creo que yo inspiro, pero, pero yo entré becado, entonces doble responsabilidad, tenía que hacerlo bien, Ujú. vamos por las becas de honor, vamos por las mejores notas, vamos a aprender, pues con ese momento también de transformación de mi esquema familiar, pues yo creo que yo fui durante muchos años el juicioso que cumplió el rol que creyó que la vida le había asignado. Con los años fui como empezando un proceso de autodescubrimiento, quién soy yo, qué me gusta, y ahí vinieron los viajes, de ahí vino la especie de rebeldía de dejarme crecer el pelo, una época donde tomaba más trago de lo necesario, pues cualquier cosa más que lo necesario, pues tomaba, eh, pero yo creo que eso es como parte de todo ese proceso de exploración, la vida es una expedición como a una selva profunda, sobre todo Así es, interior, ¿cierto? así es. Me dejas pensando un montón porque, digamos que ahora te decía antes de empezar a grabar que estando muy chiquita en el colegio algún día me llamaron de más que, no sé, me porté mal o lo que fuera y la profesora me dijo, tú eres líder y no deberías estar como instigando porque si tú haces esto le das permiso a las demás, es como que hubiera nacido conmigo, no sé si eso se nace o se hace, pero ya entrada tenía una responsabilidad grande y en mi proceso identifico mucha creatividad. Yo he hecho lo que me ha nacido de un lugar y he sido más rebelde que obediente. Pero la primera vez que te conocí me da mucha risa porque yo te describí mi vida como un libreto y al contrario, tu vida la describiste como fuera del libreto total. Pero entonces aquí oigo un niño súper juicioso, más obediente que creativo, pero por otro lado, si yo hago un fast forward al futuro, bueno, al presente, veo una persona cuyo trabajo es todo creatividad y además que obediencia a quién, no tienes a quién, o sea, no por cargo ni siquiera, sino porque estás creando todo el tiempo ideas nuevas, ideas que no existían, ideas de ciudad, ideas de, sí, de una empresa que no funciona como lo típico. Me decías, nadie se va de saco y corbata, ya no se trabaja como se trabaja en una organización formal de una ciudad tan clásica como la nuestra. Entonces, ¿en qué momento descubres esa creatividad que seguramente estaba más guardadita? Porque en el niño, en Clark Kent, no sé, pero Superman en qué momento sale ahí a flote y dice, de pronto estaba más metido en tu mundo literario, en tu mundo de poeta, en qué momento te das el permiso de fusionar esas dos cosas que aparentemente son tan opuestas, pero en ti y en tu rol funcionan. Pues yo creo que como el hilo conductor de los distintos hombres que he sido es la imaginación. ¿Sí? Ese niño era un soñador, un imaginador, un contador de historias, un lector. Y durante muchos años eso estaba dentro de mí. ¿Y escribías chiquito? Sí, muchísimo. Hoy escribo, digamos, tuve un tiempo, unos años que no escribí, hoy volví a escribir y escribir es parte de mi vida, desde la columna que hago para el periódico hasta mis diarios íntimos y de vez en cuando intento cosas que creo pues que nunca se van a publicar, pero que me gozo haciéndolas profundamente. Entonces digo que la imaginación es como el hilo conductor, porque va cambiando la persona, va evolucionando o involucionando, lo que toque. No sabemos. Pero la imaginación sí estaba como en todas las versiones que conozco de mí. Pero durante muchos años estaba separada del personaje, Okay. de la máscara, el que después se vuelve como el personaje público, que es una cosa pues durísima y que yo no pretendía, que además no aspiraba y que ahora estoy tratando de lidiar con eso. Y, y en los últimos años sí me ha pasado que dije, ¿cómo hago para tener una sola vida? Para juntar, Qué belleza. para juntar. Todos los Davides De que hecho, eres. muchas de esto puede ser peligroso, porque muchas de mis contraseñas, de las contraseñas que uno tiene ahora, mis contraseñas de aplicaciones, Total. es una sola vida y un montón de símbolos y números, para que no se me Ok. olvide que la vida es una sola y que uno es uno solo. Entonces, he estado en el proceso de reconciliar o conciliar, para ponerlo en términos laborales, también un poco el poeta y el gerente, ¿cierto? El hombre racional y el hombre sensual, el hombre imaginativo y el hombre que goza de la naturaleza. Entonces, yo he podido llevar la poesía y la poética al mundo empresarial y un poco el rigor y el orden al mundo de la creación. Entonces, todos los días estoy viendo cómo combino ambas cosas, no solo en mi propia vida personal, sino en mi trabajo. Y eso es lo que hace que de pronto a veces se vea desde afuera como especial de alguna manera. Pero es un poco también producto de mi búsqueda personal.
Claro, es el ser humano el que está ahí ya liderando. ¿En qué momento te diste el permiso? ¿Cómo lo lograste? Yo no creo que haya sido un momento, sino Ok. como pedacitos que uno va conquistando. Eso es como una colonización del propio cuerpo, del propio Ujú. espíritu, de la propia emoción. Y hay como escaloncitos que se van subiendo. Puede haber anécdotas, ¿cierto? Por ejemplo, yo estuve casado hace muchos años. Cuando vi que ese matrimonio no funcionaba y que no tenía una proyección de futuro, como mucha gente de nuestra cultura, me demoré en tomar la decisión, que creo que ahora es la mejor para ella, una mujer increíble, pero que no era para mí, ni yo para ella, y para mí. Ujú. Pero cuando fui capaz de tomar esa decisión, fui un poquito otra persona, ¿cierto? Cuando fui capaz de ir a una oficina, son cosas sencillas, vestido como me sentía ese día que me tenía que vestir. A veces me he visto más elegante y a veces, Sí. y si voy a Bogotá a una reunión, respeto, y o sea, si me llaman a ir a una reunión a un ministerio, pues trato Tener el de que no protocolo, me paren en pues. la entrada, pues Sí. como que, ¿Para dónde ¿cierto? va, señor? A veces me pasa, pero Ujú. entonces el día que uno dice, me voy a vestir como me siento bien, no por ofender a nadie, pero sino como me siento bien, o el día que como hombres, los hombres tenemos un viaje también, yo sé que el viaje de las mujeres en la cultura nuestra es muy difícil, Mm. pero no creas que el viaje de los hombres, que No, sí. nacemos, nos entregan un molde con una sola manera de ser hombre, hombre occidental, encima de occidental, latinoamericano, encima de eso colombiano, y para colmo en las montañas de la cordillera central en Total, Antioquia, total. en el Valle de Aburrá, en Medellín. Ujú. Entonces el día que uno dice, ¿sabes qué? Me voy a dejar conmover, voy a llorar, Mm. siento que mi voz se quiebra. En estos días supe que alguien se burlaba de mí porque en la muerte de un amigo muy querido se me quebró la voz. Wow, Y ¿en dije, serio? pobre, pobre el que se burla, ¿Cómo estará ¿cierto? acorazado? Sí, ¿cómo se sentirá de solo? ¿Cierto? Porque, como dice una de las personas que más me inspiran estos últimos años, Pablo de Ors, el sacerdote español, y Ujú. dice es que llorar es purgar. Y Uf, todos en algún momento necesitamos purgarnos. todos. Entonces, mira que ahí te he puesto tres ejemplos. Ujú. Por ejemplo, cuando volví a escribir, cuando la directora en ese entonces del colombiano, Marta Ortiz, me dice, ¿por qué no escribes una columna? Porque somos amigos, entonces conversábamos. Y me decía, ¿y eso que estás conversando? Ponémelo. ¿Por qué no escribes una columna? Mm. Y le dije, pero venga, yo no soy capaz de escribir una columna peleando con nadie, ni criticando todo lo que existe, lo divino y lo humano. Yo lo único que soy capaz es de dar ideas, tratando de generarle belleza y posibilidad al mundo. Y me dijo, me encanta. Y el día que yo dije, para escribir esa columna hice un manifiesto, digamos una columna que nunca se publicó, que dice que es lo que quiero hacer, ¿cierto? Donde digo cuál es mi postura frente al mundo. Y Ujú. esa columna, a veces me da trabajo, porque a veces da trabajo en el mundo en el que vivimos, en este país, decir qué idea buena, qué comentario bonito, qué propuesta se me ocurre en este momento tan difícil, o que Ujú. uno está en una circunstancia personal también difícil. Me dice, ¿de dónde me saco el milagro esta semana? ¿De dónde me saco Ay, la sí. propuesta? A Ay, veces. sí. Pero a mí me hackeó y me ayudó como a autodescubrirme en eso, como conectarme como como con mi tono espiritual, como, ay Dios, pero es que yo prefiero esto a quejarme, Tu y lado prefiero esto, sensible. mi lado sensible, entonces yo soy capaz. Ahora, siempre vive, conectar esos dos seres es un desafío diario, es una Siempre. disciplina, eso no es pues que ya lo arreglé y ya. Sí, hay una amiga mía, Claudia Restrepo, la rectora de AFIT, que se burla de mí y dice que hay veces que va gente a Confama a reunirse con el señor de la columna y que se encuentran conmigo. Y Ok. entonces salen como, porque a veces toca ser gerente, no siempre puede Sí. ser poeta. Pero bueno, esa es como pequeños salticos que da uno como para encontrarse a uno mismo. Yo una vez tuve ese caso. Te escribí pidiendo algo de Mm. que mi hijo iba a escalar un cerro que estaba, que lo Cerro tutela, Tusa, tu bueno, hijo en para fin. Cerro Tusa, sí. Entonces, en horas de oficina le pido el favor de que me ayude con esto y casi me dice R. Yo, ¿qué es esa Ah, respuesta? fue una Pero respuesta me súper dijiste así, corporativa, estoy ¿cierto? en tono Como, pues, sorry, bueno, estoy en tono corporativo. pues porque digamos yo trato de ser hiper eficiente Claro, entonces, y trato como de resolver y Sí, hacer, sí, 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 sí. pero es como esa conciliación de Pero esos dos entiendo lo que mundos. dice tu Sí. amiga perfectamente, porque además como el cerebro de los hombres es tan compartimentado, cuando estás en tono eficiente estás ta, y me imagino que ya cuando te das tu licencia poética también te cuesta volverte a integrar. Bueno, pero mi búsqueda sí es tener una sola vida. Ujú. Vamos a ver.
y digamos que logras sacar eso de tu puesto y vivir ese ser humano integrado en los demás roles que ejerces en tu vida, hijo, hermano, pareja, amigo, hombres en tu soledad, en tus viajes solo, lo logras, no todo el tiempo, pero Cada vez ya es más más, natural. cada vez más. Ve, entre hace 2 años y hace un año viví una transición de vida, como todas las transiciones, maravillosa y dolorosa. Ujú. Y, y siento que de ese momento para acá me queda cada vez más fácil, Wow, qué ¿cierto? No me bonito. siento como incómodo demostrando afecto en los espacios laborales. Wow. No me siento incómodo recibiendo mis emociones en una reunión o en un encuentro donde digo, ¿qué estoy sintiendo? Siento rabia, venga a ver, vamos a verla. ¿Qué hay aquí? Bienvenida a la rabia, a ver cómo la transformo, cómo la interpreto, porque estoy sintiendo esta incomodidad. Cada vez me queda más fácil. Mm, pero como todo el mundo, a veces se me zafa pues la cadena y, y me traiciono a mí mismo. Yo creo que la gente que dice que nunca se traiciona a sí misma Wow. está mintiendo. Sí, total. Sí, una de las preguntas que yo hago en las entrevistas laborales es cuénteme una vez que usted se ha traicionado a usted mismo, usted misma y que aprendió. Y cuando la gente no me dice nada, digo, ¿en serio? Sí, no. Todavía le falta un camino de autoconocimiento porque uno a cada rato hace una cosa y dice, en estos días entrevisté a alguien que me pareció un hombre increíble, no voy a decir el nombre, pero le dije, Pero entrevista laboral. Sí, entrevista laboral, le dije esto y me dice, una vez que tenía una novia que quería mucho y le puse cachos con la vecina y me traicioné a mí mismo. Y yo, ¿cuántos años tenía mi hijo? Como 12, 15, algo Ay, así. no, qué cosa Y tan yo bella. dije, qué hombre tan bonito. De Sí. hecho, a la gente de talento humano les dije, gracias por traerme un hombre con ese nivel de sensibilidad a esta Wow. entrevista. Y es un ingeniero. Pero me pareció lindo. No va a decir el nombre, pero seguro No, sí. no, pero desde que tengas sí, eso en el corazón es sí, una belleza de me ser pareció- humano. Me pareció muy bonito. En tu perfil de Instagram dice posibilismo. Cuéntamelo todo. Pues es como una búsqueda, es la misma historia de la columna, o digamos, una derivación. Y es como, ¿el posibilismo qué es? El posibilismo no es el optimismo ciego, como la ingenuidad, El positivismo tóxico. el positivismo tóxico que como de llaman Disney, ahora. pues. Si todo va a estar bien, no importa, lucha lo que lo lograrás, Sí. acuéstate que mañana cajón. todo estará bien. Sí. No, tampoco es el pesimismo ni la victimización. Es una postura, si se quiere, ética. Y activa. Y estética y moral. Porque yo lo que estoy diciendo es, mire, las cosas pueden estar mejor. Y esto lo digo a partir de una mirada objetiva de la realidad y de mi propia vida. Pero para que estén mejor tengo que poner de mi parte. Ahora no está garantizado que van a estar mejor. Algunas veces puede salir mal. A un amigo le decían estos días, porque me ponía positivismo tóxico frente a un problema delicado que teníamos y me dijo, no, siempre las personas que actuamos de buena fe nos va bien. Y yo, no creas eso, a veces los malos ganan, ¿cierto? Pero lo que yo creo es que muchas veces las personas que tienen buenas intenciones y se organizan alrededor de esas intenciones lo logran o lo logramos. Pero entonces el posibilismo es como buscar, y por eso la palabra, las posibilidades y trabajar por ellas. Y me lo repito todos los días. Aquí tengo varias preguntas, pero entonces la primera es, volvamos al líder desde el posibilismo. ¿Hoy te sentís más un líder que lidera desde la palabra o también sos un hacedor? O sea, a mí me gusta mucho decir, pero más que dictar y mandar, pues así como cuando era chiquito que soñaba con mandar a la gente, como a los hermanitos, hagan, no, ya me gusta hacer, yo soy hacedora, o sea, me gusta poner las manos en la masa y eso de más que me hace sentir poderosa y que así se puede. Antes de la otra pregunta, ¿en cuál de los dos te ves o en las dos? Lo que pasa es que yo no comparto esa división de la palabra y la acción. Pienso en las manos cuando digo acción, porque ¿quién nos dijo que la palabra no transforma y no actúa y no crea realidades? ¿Cierto? Yo creo que las palabras son acción, ¿cierto? Crean un ambiente, envían una energía, inspiran, totalmente. ¿cierto? O asustan o obligan. Un verso de un poeta que no me acuerdo el nombre dice algo en inglés, pero no lo voy a decir en inglés porque tengo un acento muy de Envigado. Dice algo así como una buena idea es algo muy delicado, porque la puede matar un fruncido de ceña, o digamos, como le diría yo a mi sobrina, una volteada de ojos, ¿cierto? Total. Entonces,
Mira que incluso ni siquiera la palabra, hasta un gesto construye. Aunque también se puede hacer con las manos. Okay. Yo tengo una maestra que se llama Julieta, que es maestra, guía, Yo consejera. también tengo la misma. Y Julieta además hace unos masajes terapéuticos increíbles. Y Julieta me dice, a usted siempre le duelen las manos, porque usted siempre está mandando su energía hacia las manos para hacer, para transformar. Le acumulo tensión ahí. Cuando no logro hacer, se me acumula tensión ahí. Ah, qué bonito. ¿Cierto? Entonces yo creo que la palabra y la acción son hermanitas, van juntas. Qué belleza, me hiciste pensar en algo. A mí me cuesta en la palabra. A mí me gusta la palabra escrita y hablo así por hablar como lo hago aquí, etcétera. Bueno, eso tiene mucha intención, pero no es como hagan esto, porque no me gusta. Digamos que mi raya en la vida es que me manden. Entonces yo intento no mandar a nadie, o sea, como siento que puede haber manipulación, no sé. Entonces me doy cuenta de que lo hago desde el ejemplo y me gusta ser yo muy correcta, muy coherente, me trabajo todo el tiempo a mí misma. Pero entonces a veces digo, tan fácil que hubiera sido haberlo dicho y me cuesta más formular, o sea, incluso en las pocas veces que fui en los pocos años que fui muy empresaria con mi escuela de yoga, me costaba dar instrucciones, no me gustaba, yo asumía que todo el mundo sabía qué hacer, o sea, yo en el mundo empresarial al cual nunca he pertenecido a la empresa pues privada ni pública, sería fatal, porque yo asumo, de verdad, a mí me parece que si uno dice que 7 AM es el horario, todo el mundo llega, a mí no me gusta repetir, ni llamar la atención, ni regañar, asumo. Pero, y eso obviamente es una falencia porque pues, se puede recordar, se puede decir con cariño, se puede decir con buenas palabras, a mí me cuesta. Pero te propongo que te vayas un paso más atrás, estás hablando de, digamos, de las órdenes o el mandar. Ok. Pero yo como lo veo y lo que se me viene a la mente cuando te oigo es, nosotros estamos en una sociedad, en una cultura que tiene que volver a ser capaz de hablar sobre el poder. Okay. Y sacar la palabra poder y el entendimiento de qué es el poder del closet. Lo decía en estos días en una conversación, porque el poder está presente en casi todos los espacios de la vida humana. O sea, tú tienes hijos, ¿cierto? Entonces hay un ejercicio de poder. Todo el tiempo. Y en la pareja lo está todo el tiempo. Y en una pareja hay un ejercicio de poder. Que ojalá sea dinámico, y pero cuando tú estás en no. clase, así no sea una mega empresa, hay una diferencia entre el poder que tienes tú y el poder que tienen tus estudiantes. Totalmente. Entonces yo creo que nosotros debemos volver a hablar de poder porque el poder es básicamente una energía, es básicamente una atribución, una posibilidad que te brinda la sociedad, la organización, los otros. A ti los estudiantes tuyos van voluntariamente, pagan, ¿sí o no? Pero te están entregando su vida durante unas horas. Y si es una semana de un retiro, te están entregando su vida durante una semana. Te están entregando poder. Tienes toda la razón. Y ese poder, entonces la pregunta no es si hay poder o no. En el mundo hay poder. En eso somos primates, pero también tenemos una cultura que se ha organizado occidental alrededor de las burocracias y de los estados y de las empresas. Y por ahí fluye el poder. No importa que sea más horizontal, que sea más democrática, siempre hay unos flujos de poder. ¿Quién puede decidir sobre algo? La opinión de quién vale sobre algo. Ahora puede haber también autoridad, para ponerle un segundo término. Okay. Autoridad es moral, ¿cierto? Autoridad es que tengo credibilidad. Yo a un médico cuando entro en su consultorio le doy poder, pero sobre todo le reconozco autoridad. Porque digo, usted sabe unas cosas que yo no sé. A un profesor, cuando entro a una clase, le reconozco poder, porque si yo estoy haciendo ruido o interrumpiendo la clase, el profesor me puede decir, por favor, te retiras. Deje que, pues en extremo, pero en principio le puede decir a uno, David, ven y te quiero llamar la atención sobre esto, ¿sí? Entonces, él puede ejercer un poder, pero sobre todo tiene una autoridad, pero digo, él sabe unas cosas y puede generar y activar unas conversaciones que yo no. Después de que hablemos de poder, y también teniendo en cuenta que lo importante que hay detrás es la autoridad, podemos hablar de liderazgo también, que ahorita preguntabas. Porque el liderazgo también tiene como yo lo veo, esto no es ninguna teoría que haya ni estudiado, ni leído, ni me hayan enseñado, una de las preguntas del poder, del liderazgo, de la autoridad es, bueno, ¿y para qué? ¿Cierto? Pues cuáles son las intenciones. Y después hay que preguntarse, bueno, pero si tienes el para qué claro, ¿y cuáles son tus formas? ¿Cómo vas a ejercer ese poder? Porque tú tienes poder que te entregan, la vida te la entregó sobre tus hijos, pero tú puedes escoger la intención y las formas. Todo el tiempo. Todo el tiempo lo estás escogiendo. Entonces yo creo que uno no le debe tener miedo a mandar.
Lo que le debe tener miedo es a ser intransigente, a ser dictatorial, a a usar el irrespetar, poder a o a abusar del usarlo poder. Por eso la para fines intención. egoístas, pues. Una frase de Juan Luis Mejía, el ex sector de arte, muy bonita, que dice: estamos para servir o para servirnos de, Wow. ¿cierto? Y eso es, yo creo que, la esencia de esta conversación. Ya me analicé, ya me llegó mi momento de terapia, le tengo mucho, puedo cambiarlo, pero le tengo miedo al poder. Ahorita te hablaba antes de empezar a grabar de siempre preguntarme qué es lo que quiero con esto, cuál es mi intención, sobre todo cuando sientes que se te está otorgando más poder todo el tiempo, para qué es que es otro retiro, para qué es otra clase, porque le tengo mucho miedo a todo lo sectario y a los poderes ejercidos desde una verticalidad. De hecho, todo el lenguaje de redes de seguidores me cuesta un montón, porque es como si fueran borregos siguiendo ciegamente a alguien, me molesta un montón. Entonces me pregunto todo el tiempo, ¿para qué más seguidores? ¿Para qué más retiros? No me interesa evangelizar, no me interesa que todo el mundo piense igual. Entonces, ¿para qué? Porque esto me sirve a mí, entonces todo el tiempo esto me sirve a mí, quizá a ti, pero siempre es un lenguaje como piensa en ti, no es como sígueme. Me aterra esa figura como de Dios en la tierra. Pero ahí viene esa idea, entonces, ¿cómo me hago todos los días oposición a mí mismo? Porque exacto, yo tengo que montarle, digamos, un guardián a mi propio ego, porque, bueno, en los espacios donde uno maneja una organización, uno tiene que preguntarse todos los días cuándo me están ayudando a hacer mi trabajo y cuándo me estoy aprovechando de las personas. Total, te estás recostando ¿cierto? en ellas. Sí. Por ejemplo, un tipo que es un presidente, ¿cierto? Si tiene una reunión con otro presidente, está bien que contrate a alguien que le cocine para la reunión con el presidente. Claro. ¿Cierto? Pero si llega solo a su casa por la noche, ¿quién dijo que tiene que tener un cocinero del Palacio de Nariño, digamos? De pronto se puede hacer un sándwich o calentarse una arepa, porque sigue siendo un ser humano. Yo creo que eso es como uno preguntarse. Por ahí había una cosa que leía, no me acuerdo de qué presidente, que decía: y cuando a mí me abren una cita odontológica para... Yo soy presidente y tengo una muela con un problema o un diente, tengo que ir a una cita odontológica y me abren un espacio y mueven a 50 pacientes para adelante. ¿Eso de pronto está bien o no está bien? Wow. O cuando paran los semáforos para que alguien se mueva por una ciudad. Y yo creo que la pregunta siempre es, volviendo a la intención: si va para una reunión con el secretario general de la ONU para ayudar en una reunión de paz, de pronto sí. Corra. Pero si va para la oficina y se levantó tarde, no estoy tan seguro. Deberías hacer la fila como al menos tener la duda, ¿cierto? Sí. Al menos, como te digo, desconfiar, hacerse oposición a uno mismo, incluso si es profesor, porque no creas que ser profesor es uno de los espacios de poder más complicados de todos. Los profesores se tienen que preguntar. Todo el tiempo. Y me haces pensar que poder sin conciencia es un arma de destrucción masiva. O sea, cuánto se puede hacer, cuánto se puede nublar, porque en un punto la gente te entrega mucho. ¿Tú qué harías en mi lugar? O sea, sobre situaciones vitales que parten la vida de ese ser humano y de su familia quizá, o de ese ser humano y su economía. ¿Me voy de la empresa o no? Y ¿desde dónde estoy hablando yo? No sé si nunca tu mamá te regañó. A mí mi mamá, a veces que yo hacía algo que no le parecía bien a ella, la respuesta cuando me preguntaba por qué lo había hecho era que porque un compañerito, un amigo del colegio lo había hecho. Y decía, entonces, Mariana, ¿te tiras tú también? Si te tiras, si eso y te dicen que te tires del edificio Coltejer, que era en mi época el edificio, pues, paradigmático, ¿cierto? Entonces tú te tiras detrás. Y yo creo que esa es la pregunta de la... Por supuesto. De la conciencia, ¿cierto? No solo, ojo, no solo del que lo ejerce el poder, del que sino lo sigue. el que recibe sus efectos, ¿sí? Me dejaste pensando. Con respecto al posibilismo, que te dije que tenía otra pregunta, sobre todo en mi mundo de la espiritualidad, a veces caemos, y el crecimiento personal, que no es mi mundo, sino lo que yo le dedico más tiempo, puede caer uno muy rápido en la queja. También el que se mueve en la política, en la empresa, es que vamos mal, es que el mundo está difícil, cae uno en la queja. Y hace poquito en una de tus columnas del Colombiano hablabas del señor que agarra la guitarra. Por si no se la leyeron, igual la pueden buscar para que nos des el título. Decías que es muy fácil sentarse a criticar, y que cuando uno es el señor que agarra la guitarra, si toque muy mal, al menos está como exponiendo de alguna manera. E igual creo que la queja es muy cómoda, quedarse en la queja y en la crítica, en el juzgamiento de los que sí se exponen y están haciendo despilados. Yo lo hubiera hecho distinto, pero vaya, si párese a ver si es verdad que lo hubiera hecho distinto. Entonces, cuando hablas de posibilismo, ahora también te lo pregunté, es muy poner las manos, poner la voz o poner la energía, que ya aclaraste que son otras formas,
y moverse como de la quietud y el congelamiento de la queja y sobre todo del dedito señalador? ¿O a qué te referías más con eso? Pues la historia es de coger o agarrar la guitarra, tiene que ver con un líder con mucho poder que alguna vez conocí, que contaba esta historia y le decían, nos están criticando, incluso nos estamos equivocando. Y el hombre decía, mire, ¿sabe qué? Cuando uno va a una fiesta y todos tenemos un amigo que toca guitarra, ¿cierto? Yo tengo un par de amigos que tocan guitarra rico y entonces uno se anima. Dice, pero cuando alguien más está tocando guitarra y toca una canción que a uno le gusta o le trae un buen recuerdo, uno casi nunca la sabe toda, ¿cierto? Uno se sabe el corito, la tonada, ¿cierto? La melodía. Entonces uno medio tararea y de pronto repite el coro. Pero si de pronto el amigo cogiera y parara la canción y te entrega la guitarra, uno se va a quedar paralizado. Porque la responsabilidad pesa. Por eso a veces dicen la carga de la responsabilidad, ¿cierto? Entonces el llamado que hacía yo ahí era un poco como de lado y lado, como a todos los que quieran agarrar la guitarra, agárrenla sin miedo. O sea, van a equivocar, los van a criticar, traten de escuchar, tampoco pues se obsesionen con que tienen razón siempre, pero también a los que no, por alguna razón en la vida hayan decidido que lo suyo no es la guitarra, sean un poquito más compasivos con los que la agarraron. Porque en el mundo en el que estamos, no solo por las redes sociales, sino por los medios y poco, puede que sea algún asunto incluso cultural, pues la crítica es una cosa muy, muy brutal. Y es muy contagioso. Sí, parece que evolutivamente los seres humanos que sobrevivían eran los que tenían miedo, los que criticaban, ¿cierto? Los que se cuidaban, los que ¿cierto? Como los que tenían esa actitud como catastrofista, como pensemos mal. Entonces, claro, porque como tenían más precauciones, a esos no se los comía el tigre o el jaguar, o no se ahogaban en el río, no se congelaban en invierno, lo que fuera. Entonces, eso seguramente queda metido en la biología, pues esto es una hipótesis. Pero estamos en una época distinta, nos tocó un momento de evolución de la especie, y entonces pues ya no es tan peligroso vivir. La mayoría de los peligros están dentro de nosotros. Entonces, claro, yo creo que es más fácil criticar, pero también te digo una cosa, nada más divertido que hacer. Nada más divertido. Nada más divertido. Pero tampoco le estoy poniendo, no, es que todos tienen que servir a la humanidad, todos tienen que salvar el planeta. No, ya es que la humanidad se salva en el metro cuadrado, en el buen hijo que crías todos los días, en nada. Ahora, cuando uno empieza en esos mundos pues, empresariales y políticos, uno al principio sí cree que uno puede salvar algo, ¿cierto? Y ahorita, digamos, hay megalomanías y obsesiones con el poder. Pero con los años uno va entendiendo que la clave está en encontrar cuál es su círculo de influencia. Así es. Y entender lo que dijiste, que me gustó mucho, que la primera empresa, yo digo algo parecido, es uno mismo. Sí. A mí me gusta pensar que el primer proyecto de uno es uno mismo. El más. Y después vienen los otros proyectos que va haciendo uno todos los días de la vida, entonces los hijos, entonces la clase, entonces la empresa, entonces el edificio. Entonces, sin abandonar la primera porque uno siempre vuelve. Lo que pasa es que uno, en ingeniería diríamos, uno siempre está en obra gris, es una buena forma de decirlo, pero es un trabajo en proceso. Sí, no es el producto terminado. Inacabados. Y eso me gusta mucho para unirlo con otra columna que es aún más viejita y para quienes estén en Colombia creo que tiene un toque de actualidad que no me voy a meter por ahí porque no creo que es el tema de este podcast, y es el tema de la salud. Algún día lo hablabas como la autogestión en la salud, no sé si fue la palabra, pero es como decir, es muy fácil, que es que el sistema de salud se va a caer, que es que está demasiado miedoso, que yo no sé qué va a pasar, que las EPS no se van a salvar, que las prepagadas son pues inaccesibles para la gran mayoría de las personas, al menos en nuestro país. Y le devolvías, bueno, ¿y usted qué va a hacer por su salud? Además que me gusta sabiendo que no creo que seas obsesivo por la salud, pero supremamente juicioso y riguroso con tu autogestión de tema de salud, de bienestar, de alimentación, de buenos hábitos. De esa columna me gusta también lo que acabas de decir, es volver a mirar yo como producto no perfecto, todo el tiempo mirar qué me funciona hoy, para las horas que necesito rendir, para los ambientes en los que estoy, para el ser humano que soy hoy es diferente al que hace 10 años podía de pronto hacer, no sé, 4 horas de ejercicio y hoy con 2 es suficiente. ¿Cómo gestionas tú tu salud
y cómo te vino a la cabeza esta idea que no es, digamos que no es fácil ni es popular, porque Sí. lo más también es, estamos acostumbrados y por lenguaje incluso hasta decir soy el paciente, es como yo amarrada a la silla y el médico, que es un poco Dios en la tierra, siempre lo digo, y en gran parte en una cirugía de corazón lo son, diciéndote esto y esto es lo que pasa, y uno se va con su fórmula quietecito y hasta ahí. Y creemos que la gestión de la salud no es ni la forma de acostarme, ni de levantarme, ni... Bueno, esto es todo un tema que aquí hemos trabajado un montón. Pero en tu día a día, Sí. ¿de dónde viene esa idea de autogestionar tu bienestar? Ha sido también un proceso de aprendizaje y me ha ayudado mucho mi trabajo, porque el Confama, aparte de lo que hace ser una institución, parte del sistema de salud, centros de salud, clínicas, en algún momento EPS, ahora una alianza con una EPS que es Sura, y entonces se me juntaron como de nuevo la convergencia de la historia personal con la salud. Al momento me enfermé, no supe gestionar mi propia salud física ni mi propia salud mental, y vi la conexión entre ambas, y luego lo pone la vida a uno manejar una institución de salud grande, llena de médicos, enfermeras, gente experta en un sistema tan atacado, tan criticado, pero al mismo tiempo tan valorado por otros como este. No sé si fue la que tú leíste, pero la primera cosa que escribí sobre salud dice algo así como la salud que nos damos. Y me senté, me metí a la página de internet del Ministerio de Salud y Protección Social y dije, bueno, vamos a ver los deberes y los derechos de los usuarios. Primero, pues encontré muy fácil los derechos y me parece muy bien. Yo creo que Colombia ha avanzado mucho en entender que la salud, el acceso a los servicios de salud y de cuidado es un derecho mínimo que debíamos tener todas las personas en el planeta. Pero empecé a buscar los deberes por todos lados y no los podía encontrar. Y yo decía, ¿dónde está el deber de...? Porque como este es un sistema de seguridad social, es decir, todos financiamos lo de todos, ¿dónde está el deber que tienes contigo mismo y con tus conciudadanos de cuidarte tu cuerpo y tu mente? Pero ni siquiera una insinuación de duerme bien, de come mejor, de no fumes en exceso ni tomes en exceso, regula los excesos. Casi que aliviana el sistema con tus hábitos, por favor. Tampoco estoy diciendo que es que si uno come bien entonces nunca le va a dar cáncer, porque a veces malentienden pensando eso. Obviamente si yo asumo mi responsabilidad, lo que hago es que genero unos cambios en mi genética, eso se llama epigenética, y también bajo los riesgos de un montón de enfermedades que tienen que ver, se llaman no transmisibles, que tienen que ver con mis hábitos, diabetes, hipertensión, todo el tema cardiovascular completo, etc. Obesidad y las consecuencias que tiene, o síndrome metabólico que ahora se habla. Entonces, cuando yo escribí esto, estaba un poquito desafiando, porque yo creo en la importancia de los derechos. Siquiera este país conquistó el derecho al acceso a la salud. Total. Pero también yo creo que nos tienen que empoderar, porque nos quitaron esa agencia. Es que lo que nos quitaron al final fue libertad. Es decir, no sabes qué, es que vos puedes hacer mucho por tu propio cuerpo. ¿Cómo lo gestiono yo? Que es la pregunta. Durante un tiempo, cuando fui empezando a estudiar de esto, uno se vuelve medio obsesivo. Demasiado. ¿Cierto? No sé si a vos te pasó. Total. Pero también alguien me dio una clave y me dijo, acordate que además de la salud física hay que cuidar la salud mental, y la salud mental necesita diversión, relajación, indulgencias, darte permisos, placer. Entonces hoy trato de navegar. Tengo un amigo de mi corazón que es Carlos Jaramillo, que es el médico del milagro que metabólico. Todos amamos. Pues no sé si todos, pero hay mucha gente pero admiramos que lo admiramos, sí. Profundamente. También hay otra gente que no lo quiere, pero yo creo que él ha intervenido desde la mentalidad y desde la reflexión, y un poco, a veces un poco rebelde contra el sistema y contra la mentalidad tradicional de los médicos de nuestro país y de Occidente, pues ha transformado la manera como vemos la salud y nos ha dado una cosa que yo creo que lo que todos estamos buscando en salud es tener poder sobre nuestra propia vida, un poquito de agencia, un poquito de responsabilidad. Ahora, él también es muy divertido porque él dice, el día que tengamos un buen vino, tomémoslo. El día que estemos en una conversación con amigos deliciosa y no podemos decir, no, me voy a las 9:30 porque es que yo me acuesto. No, pero disfruta ese momento. Trasnochar, quitarle horas. O te llevaron un postre delicioso en un restaurante y aprovecharlo. Sí, entonces, como, digamos, de un momento de no me cuido nada, por ejemplo, cuando yo trabajé en el sector público hace 20 años, no me cuidaba nada. Yo salía a las 11 de la noche, me comía una hamburguesa, me tomaba una Coca-Cola, dormía 4 horas, arrancaba el otro día, y así eran las semanas, yo los llamaba la semana infinita, 7 días a la semana, todos los meses, los 4 años que trabajé en la alcaldía de Medellín. Entonces, ese descuido generó un montón de problemas de salud. Y tenías pues 30 años.
y tenía 30 años. Wow. Cuando voy aprendiendo, entonces uno se vuelve medio obsesivo. Me Te paro, vas de al la, otro lado. me paro de la reunión porque... No, Te no, faltan pasos. el cuento le falta. Y yo creo que está bien tener esa conciencia. Ujú. Pero ¿qué aprendí en los últimos 2 años? El placer es parte de la salud. Uy, total. ¿Sí? Uf, total. Y bueno, y lo estoy tratando como de vivir como dándome permiso de ser un poco hedonista y estoico al tiempo. ¿Cómo hago? O sea, a veces soy más estoico, a veces más hedonista, a veces trato de combinarlo, no sale siempre bien, pero a mí me ha dado mucha libertad. Uy, sí. ¿Sí? Y cuando siento que me estoy como enfermando o estoy cansado, digo, bueno, de pronto tengo que retomarme, he descuidado en tales y tales hábitos, vuelvo. No me voy a enfermar nunca, no, pero tengo también una idea de que puedo vivir muchos, muchos años. Mi sueño es vivir más de 125 años. Wow. Pero probablemente me piso un bus en la avenida Las Vegas en cualquier momento. Y digan, este señor todo lo que se todo cuidó. Lo que luchó y lo piso un bus, pero no, la respuesta es yo me quiero morir aliviada. Pero hasta ese día va a llegar lo mejor posible. Y además con tu cabeza si como una y la vida me lo flecha. permite, claro. Sí. Y pensando claramente y no siendo esclavo de tus enfermedades, ni de aparatos para hacerme una cantidad de procedimientos que pueden ser prevenibles, pueden ser. Y uno en alguna etapa de ese entendimiento de la salud también se vuelve como impositivo, o sea, intrusivo incluso. Con los demás, sí, hay un chiste muy bueno que dice que usted como descubre que alguien es vegano. ¿Cómo? No tienes que descubrir, ella o él te va a decir. ¿Cierto? Oh, qué risa. Porque sí. se lo tratan de imponer a uno. Total. No, es que esta mañana hice ejercicio, oye, a mí qué me importa. Y uno a veces cae en esa trampa. Total. Con los años uno dice, con el tiempo y el aprendizaje, uno se vuelve también más tranquilo con eso. Y cada uno decide su propia vida. Total. Si alguien me busca, ay, ¿cómo vives tú? Yo digo, yo duermo 8 horas, yo toda la mañana leo un poema y medito y hago ejercicio 6 días a la semana, pero hay semanas que no hago nada. Me leo, diga la verdad, 600, ¿cuántos? 60, 80, 100 los libros al pero año, no pero por no en egoísta números. ni por dármela, Sí. sino porque me fascina, porque saco siempre unos minuticos para leer al día y en eso existe, la persistencia es increíble. Impresionante, página a página. De a 15 o 20 páginas diarias, haga las cuentas cuántos libros se va a leer al año, ¿cierto? Y esos son 20 minuticos. Y son los últimos minutos del día. Los primeros y los últimos. Sí, lo primero que yo hago cuando me despierto es leer un poema. Ahora estoy leyendo a Rumi sobre el amor. Wow. Y lo último que hago, estoy estudiando francés hace unos años. Estuve con una mujer increíble que me enseñó muchas cosas y una de ellas fue el mundo del francés. Y entonces lo último que hago por la noche es leer un par de páginas en voz alta para practicar la pronunciación en francés. Wow. Y estoy leyendo otra vez, ahora en francés, El Principito. Ay, no, qué belleza. Pero pues un par de páginas, entonces me va a demorar un montón. Lo que se tenga que demorar uno, espectacular. En el mundo, yo creo que has ido escogiendo y un día te decía que rico ser grandes uno para poder escoger ya sus círculos, decir dónde no quiere estar, dónde sí. En el mundo donde tú te mueves, los hombres, sean colegas, amigos, son tan sensibles como tú y se permiten ese ser sintiente como tú lo haces. No tiene que ser como un modelo, pero creo que tampoco estarías cómodo en un lugar donde los hombres juegan muy el rol de macho alfa, etcétera. Te das el permiso de estar con otros hombres que se dan también esos permisos o de pronto tu sensibilidad es distinta en los círculos en los que te mueves. Pero primero el respeto, ¿cierto? Como respetar que cada uno está en su camino. Total. En su nivel de evolución, ni más alto ni más bajo, y tiene sus decisiones. Entonces yo cada vez trato de sufrir menos por cómo son los otros. No, total, Sí. sino que hablábamos de que es escaso. Para mí fue muy novedoso conocer tu lenguaje, lo que te digo, no estoy acostumbrada, no es el círculo en el que me he movido casi nunca. Pues un hombre que se permita leer un poema, que se permita hablar de lo que siente, de, no sé, de su historia de vida con tanta tranquilidad, conectar con sentimientos, sí, fui un niño tímido. Generalmente los hombres por formación, y lo decías, y muy de nuestra ciudad y nuestra cultura, es como a mostrar sus fortalezas mucho antes que los lugares donde no se sienten tan fuertes. Lo primero que había decir para responderte mejor esa pregunta es decir que yo también me adapto, es decir, yo también sé ser macho alfa. Ah, ok, vale. Sí, no. Por eso digo que los gerentes, una frase de Confama que repito un montón, digo que los gerentes no nos quiten los chamanes y los chamanes no nos quiten los gerentes. Me encanta, espectacular. ¿Sí? Entonces, cuando yo me siento en una reunión, trato de decir, pues soy yo mismo, el mismo, ese ser integrado, una sola vida, un solo ser.
pero también uno tiene camisas y sombreros y momentos y tonos. Totalmente. Entonces tampoco es que yo sea igual todos los días en todas las circunstancias, Total. eso es lo primero. Y uno no va empelotando el alma en todas partes tampoco, depende del círculo, del momento, de la conversación. Sí, yo creo que no está mal adaptarse desde que uno no pierda como su ser Su auténtico. esencia, está bien. Es como respetar al otro, como cuando te decía que en Bogotá entonces uno se pone un saco, un blazer y una camisa, ¿qué importa? Yo me siento más cómodo poniéndome una camiseta, pero si voy a un ministerio en Bogotá, pues me pongo un blazer y una camisa que me parezca bonita. De pronto me pongo unas medias revolcadas, revolucionarias o un pin que diga una cosa que solo sé yo qué quiere decir, como para poder tener un pequeño símbolo de rebeldía cerca de mí. Pero cumplo con el estándar para poder ser aceptado en ese espacio. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que los hombres colombianos, como todo, como la sociedad en la que estamos, están en un proceso de transición y de cambio. El modelo de una sola manera de ser hombre, como más patriarcal, como más paisa, perdón usar esa palabra, paisa tradicional, no paisa pues moderno. Ya cada vez hay más personas en el mundo corporativo, en el mundo del liderazgo, en el mundo político, que se dan el lujo, más hombres, que nos damos el lujo de decir, yo tengo las dos, tengo el yin, tengo el yang, tengo el gerente, tengo el chamán. Y lo último que te diría es, eso sí, cuando yo escojo mis amigos de mi corazón, mis amigos hombres, también tengo amigas mujeres increíbles, a esos amigos hombres los escojo, sobre todo si son sensibles, y si son capaces de expresar, porque uno también va escogiendo, ¿cierto? Cuando uno tiene 20 años tiene, o sea, 1 millón de amigos. Total. Y ahora tiene 5 o 10 amigos. Que son importantísimos. Y esos amigos con los que uno siente que lleva 10 o 20 años conversando, una sola conversación pero muy larga, y con los que es capaz de abrazarse y contarse una historia y escuchar y ayudarse. Pues los amigos que yo escojo en mi corazón, mis pocos amigos que me caen en la palma de la mano, que pueden ser 4 o 5 hombres, son hombres tremendamente sensibles. De hecho, estábamos en un paseo el año pasado con 3 amigos, los 3 amigos papalomino, y uno de ellos estaba leyendo el libro, yo no sé si era yo, uno de ellos estaba leyendo el libro de Rosa Montero del peligro de estar cuerda. Ay, wow, demasiado. Entonces hablamos del test de personas altamente sensibles, PAS, Sí. que tiene un test en línea, y entonces dijimos, hagámoslo pues, como cuando uno está con los amigos. Y los 3 salieron. Y los 3, pero PAS, la única diferencia era como tipologías de PAS. Este es PAS más empático y este es PAS más artista. Total. Y fue muy bonito ver que 4 amigos que nos conocimos hace relativamente poco, 7 años está cumpliendo esa amistad, 8 años, teníamos eso en común. Y ya, claro, por eso es que pasamos tan bueno, por eso es que nos acompañamos, por eso es que tenemos estos ideales y por eso es que somos capaces además de trabajar y hacer proyectos juntos tan bonitos. Entonces, los amigos de mi corazón sí son así, pero el resto que sea como quiera. Ah, no, total. Pero sí, yo veo un cambio, No sé si es el idealista que hay en mí, pero yo veo cada vez un tono distinto en las conversaciones. Y te lo decía también en parte porque yo sé que si tú te abres, supongamos que la coraza es una cortina, si tú la abres un 10%, incluso con otra gente que no muestra que lo es porque sensibles somos todos, es como dar permiso, como aquí pongo yo mi corazón y puede que ese día alguien lo mueva un poquito, pero nos vamos dando permiso los unos a los otros. Ahorita hablamos de hacer y hablamos de hablar, ¿te acuerdas? De las palabras y del hacer. Pero el ser también lidera y el ser también tiene adentro formas de poder, del poder bueno y de la autoridad buena. El ser, lo que tú eres. Bueno, Emerson, que es un poeta norteamericano, un filósofo y poeta, que dice, lo que tú eres, voy a traducirlo al paisa, listo, lo que tú eres habla más duro que lo que tú dices. Totalmente. Habla más fuerte que lo que tú dices. Así es. No es literal, pero esa es la idea. Entonces, yo sí creo que cuando alguien ve, por ejemplo, ¿qué hago yo en una reunión? Y no me da pena. Y pues lo digo en serio, pero también lo digo tratando de generar un cambio. Estoy en una reunión de señores súper serios. Casi todos siempre son hombres en los espacios de las empresas. Allá hay más mujeres cada día, afortunadamente. Y de pronto llega la hora, 1 hora, y digo, me tengo que ir porque tengo cita con el psicólogo. Estás enfermo, estás mal, se ríen. Y yo, no, es que yo hablo con el psicólogo. Cada 8 días. Ahora que lo digo, recuerdo que hace tiempo no hablo con él y lo necesito. Pero sí me gusta esa conversación. Y digo, no, yo hablo con el psicólogo porque me sirve.
no para Wow, arreglar ningún problema. wow. Digo, si quieren les doy el teléfono, pero es una manera como desafiante, humorística, Sí. es decir, eso se vale. Es como romper el hielo, pero ¿de Mm, qué manera? O sea, wow. sí, pero yo creo que eso es parte de lo que cada vez es más fácil Ujú. decir, Sí, ¿cierto? sí, sí. Si no hicieras lo que haces, ¿qué harías? Si no hiciera O lo que sea, hago. Ikigai 2, 3, 4. No necesariamente como Dos trabajo, respuestas. puede ser como oficio, o sea, si no te tuvieran que Sí. pagar, mejor dicho. Yo primero no trabajo por lo que me pagan, No, por supuesto, pero como pero uno empieza, si no tengo un trabajo, pues estarías buscando otro, entonces pensemos más en el sí, mundo de los digamos, en hobbies. el mundo de lo práctico, claro que tendría que buscar algo de Claro, que por vivir, supuesto. trabajo, emprendimiento, lo que fuera. Ujú. Y desde el mundo del propósito, yo creo que al final terminaría siendo casi lo mismo, pero con otra forma. Sí, Del propósito que yo forjé, que yo no creo que el propósito se encuentra, sino que se moldea con una artesanía que te entregan y no va diciendo esto me gusta, esto se siente bien, esto funciona, el Ikigai. ujú. Eh, pero otra mirada que tengo es que yo digo, bajo ese propósito hay tantas cosas que se pueden hacer. Mm, Entonces, yo a veces digo, yo podría trabajar en una empresa privada, pero la manejaría tan distinto y lo disfrutaría tanto en una empresa privada como normal, no una organización social como Confama. Y a ujú. veces digo, yo podría ser profesor. Me Bueno, da un eso te iba poquito a de decir. susto porque pues no he sido profesor, de hecho ahora tengo esa obsesión de aprender a ser profesor, esa ¿Profesor idea. de qué? No sé, Bueno, tengo algunas ideas de sobre todo liderazgo y gestión de universidad, pues de una estamos hablando. universidad, Fantástico. me lo imagino. Y a veces digo, pero a ver, si yo escribiendo 1 hora y media a la semana me lo disfruto tanto, ¿por qué no arrancar a escribir con un juicio? Y ahora estoy en un dilema grande porque a veces pienso como si tal vez abandono la columna que hago durante un tiempo y dedico esa misma energía, ese mismo tiempo a escribir algo más estructurado, de más largo plazo. Ujú. Pero tú sabes que siempre que uno siente que ha aprendido a hacer algo, le da duro soltar, Total, ¿cierto? uno se enamora de ese espacio. Y le da duro salir de la zona de competencia. Finalmente, cuando yo empecé a escribir la columna, me demoraba 7 horas, después 5. Ahora pienso unas ideas, mantengo unas por ahí en el congelador, las saco, Ujú, la meto al microondas de los recuerdos y ujú, sale una columna en 1 hora o en un vuelo de Medellín a Bogotá de 30 minutos. ujú. Entonces, claro, da miedo decir ahora cómo se escribe un libro. ¿Y a qué? ¿Y a quién le ha interesado? ¿Y para Pero, qué? pero entonces Yo me hago te la me preguntaba pregunta, desde el libro para sí. qué. Es un... Pero yo, por ejemplo, cuando me dicen qué más aventuras quieres, yo le digo las 4 aventuras. Y yo digo, quiero tener la aventura del escritor y quiero tener la aventura del profesor y quiero tener la aventura del empresario. Y la otra es que a veces digo, y quiero tener la aventura del líder como público, pero me da un miedo porque yo ya trabajé en ese mundo y tuve muchas lecciones, pero también muchas lesiones, muchos golpes. Entonces, pues también reconozco ese miedo y digo, Ujú. me da miedo, de pronto algún día la vida me Ay, pone ahí. jovencito. Milo. Él sabe que yo soy gatuno, entonces Total, le debes estar está oliendo a contento. gato. Le A debo oler ver, oler a señor. gato. Le debo oler a miel y a haiku. Pero, Wow. pero entonces a veces digo, tal vez podría ser el líder público, pero me da mucho susto. Pero con Porque los 125 años te va a alcanzar para todo. claro, porque cuando uno tiene pensado vivir muchos años, o al menos el deseo, la intención, uno dice, bueno, muchas aventuras. Muchas, o sea, Cierto. 4 días en una y Y se puede. y la aventura del campesino, del jardinero, del agricultor también está como ahí, como una quinta Entre los 100 posibilidad. y los 125 va esa última. Dicen que la profesión más longeva es la de pastor Ujú. y la otra más longeva es la de jardinero horticultor. Bueno, entonces va a tocar meterla en paralelo. Esa va a tener que ser ahí como acompañando las demás, porque yo creo que la del líder público puede restar años con ganas. Sí, yo cuando digo pienso en que podría ser una aventura, pero me imagino que muchos años después de no lo tengo como en el inmediato plazo pensado, porque además tengo esta idea de que si uno se distrae mirando demasiado el futuro, se pierde no solo el gozo del presente, sino el impacto. Es como esa gente que siempre está pensando cuando la ascienden y de pronto la echan. Ay, sí, no. Qué pesar, Sí, pero uno pesar. no debería estar pensando el siguiente paso emerge de este paso bien dado. Ujú. ¿Para qué usas las redes sociales? Pues hasta hace poquito las usaba Twitter para informar. Ujú. ¿E Link- informarte o no? Para informarme, perdón. Y no para informarte. Para informar y aprender. Primero, llegó un momento donde Twitter solo lo usaba para noticias y aprendizaje. Y Ok. solo sigo cuentas o que me digan cosas creíbles Ujú. de noticias
o que me enseñen algo. Instagram para ver cosas lindas y para compartir ese pedacito poético de mi vida. Y tengo una frase detrás de cada perfil que es como tratando como de recordarme para qué sirven, ¿cierto? En Twitter digo una frase de un escritor español que se llama Fernando Aramburu, que digo, de mí podrás decir cualquier cosa menos que fui definitivo, como para mantener la curiosidad y la flexibilidad intelectual. Y en Instagram tengo una frase de un poeta que dice, solo con la belleza me conformo. Y en LinkedIn lo empecé a usar para compartir como los aprendizajes del tema de liderazgo en mi trabajo actual. Facebook no lo uso, pues no lo uso. TikTok no tengo. Tampoco. Me da como susto. Pánico. Pues como sí. meterme en una discoteca de adolescentes, no voy a saber qué hacer. Siento como un mareo, como que me va a estallar la cabeza. Y es mucha información visual y audiovisual, ¿no? Y en los últimos tiempos lo que he decidido es usar esas 3 redes para asumir. Tú ahorita decías ese problema que tiene uno con el poder. Para asumir que yo tengo que ser una sola persona y que no puedo separar mi ser en las redes sociales de mi papel hoy como director de Confama. Entonces dije, bueno, tengo que ser director de Confama también ahí porque las redes sociales no son un espacio privado, sino semipúblico. Total, una hoja de vida, ¿cierto? Pública. Entonces yo dije, bueno, en LinkedIn voy a poner temas empresariales de capitalismo consciente. En Instagram voy a compartir las cosas más bonitas que vea también de mi trabajo. También pongo un poema y también pongo una flor y también pongo un paisaje o una estrella. Y en Twitter de vez en cuando pongo alguna opinión, pero pongo noticias, pues como inscríbanse en este curso, vamos a hacer este festival de regeneración en mayo, no se lo pierdan, pero sobre todo sigo aprendiendo mucho. No cierro Twitter porque aprendo mucho, porque sigo cuentas de gente muy inteligente y de medios de comunicación en los que confío un montón. Me encanta. Estoy muy enamorada de un autor que se llama Gabor Maté, no sé si lo has leído. He oído de él, demasiado pero no lo he leído. Me estoy leyendo un libro que se llama El mito de la normalidad y él habla mucho del trauma con T mayúscula, que es el que nos imaginamos, violaciones, cosas así, y el trauma con T minúscula que a veces lo achiquitamos porque nos da pena al ver, por ejemplo, un trauma como los de Auschwitz, decir es que a mí me dolió la vida porque mi mamá no estaba cuando yo llegaba al colegio. Entonces dice, no importa, en presencia de un trauma con T minúscula creamos pequeñas disociaciones que son distintas a la disociación de alguien que sufrió un abuso, que se fue de su cuerpo para poder soportar. Y esas pequeñas disociaciones crean pequeñas personalidades, como una personalidad fragmentada, en la que eres una persona en la casa, una persona en el cole, una persona con tus papás, una persona en presencia de autoridad. Y me ha sonado muy lindo lo que has dicho, como integrar las personalidades. Creo que es un trabajo de toda una vida, para mí es un trabajo gigante, me cuesta infinitamente. También no sé si es por las mujeres en genérico o por mí, para no disculparme en un colectivo tan grande y tan diverso, pero sí como la niña obediente en la casa y la niña más rebelde y más parchada afuera. Y me parece lindo como has trabajado en integrarlo. Y sí, finalmente en redes estamos ahí como exponiendo un poco nuestro ser completo. Hay un verso que te puede ayudar, es de Pessoa, y dice, es un poema más largo, pero el verso más potente para mi gusto es: para ser grande, sé entero. Qué lindo. ¿Sí? Y después compara la vida de uno, el ser de uno, con la luna que brilla encima del lago, lejos, tiene que estar distante para poder reflejarse. Pero lo más potente de ese poema, que pues trato de no repetirlo literal, eso sí es literal, es para ser grande, sé entero, pon lo que eres en todo lo que hagas. Entonces ese es un mundo donde uno se siente todos los días vulnerable, el mundo de las redes sociales. Hay días que dan ganas de cerrarlas. Total. Pero hay días que uno aprende tanto. Impresionante. Yo soy muy positiva en cuanto a redes. Uno de mis retos de este año es poner el celular lejos en los momentos donde hay algo más importante que eso. Entonces en las reuniones ponerlo lejos, por la noche poner el celular a varios metros de distancia, para que si uno se despierta no se le ocurra ni por error agarrarlo, porque además se desvela y le hace daño a la salud mental. Entonces una de mis tareas de este año conmigo mismo es la separación razonable del celular, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Total. Por último, espero no embalarte con esta pregunta. David y Dios, ¿qué? No va a embalar ninguna pregunta, bueno. Está mala. Cuando mi papá murió,
digamos, sentí mucha rabia. Y una de las expresiones de esa rabia fue con Dios. Como, ¿por qué se te ocurre hacer esto? Hasta ahí habías vivido la religión clásica del colegio, Sí. en misa de primer viernes, clásico. No tanto, porque yo siempre fui un hombre de muchas lecturas, de espiritualidad, algo oriental. Ahora en vacaciones de Semana Santa volví a leer Siddhartha de Hermann Hesse, 30 y pico de años después. Lobsang Rampa. Vamos, siempre tenía lecturas. Tolstoy, que quien lo lee, sus diarios, por ejemplo, están llenos de espiritualidad y algunos de sus cuentos. Entonces, pues yo, digamos, siempre fui como sincrético, siempre había una mezcla pero por supuesto con una columna vertebral que era la religión católica, como se practica en esta parte del mundo. Y cuando mi papá muere digo, no, muy mal hecho, muy bravo con Dios. Y me demoré muchos años como en una amplia curva, en un amplio viaje. Y diría que la última década de mi vida ha sido de mucha espiritualidad. Esto lo único que me embalas es que yo sé que hay mucha gente con la que interactúo que piensan que yo soy ateo porque trato de tener una postura liberal en mi tarea, digamos, de líder cívico, de una organización. Y cuando digo liberal es respetar las creencias de todos y no pensar que el Estado ni que la cultura deben tener una sola religión, ni el Estado debe tener una sola religión, ni la cultura colombiana debería tener nunca fue, pero en algún momento algunos creyeron que era un país católico. Total. Es un país hiperdiverso, las culturas indígenas, los afro, cada región tiene una mirada distinta, incluso del mismo cristianismo, de la misma religión católica, pero en algún momento nos dijimos esa mentira. Entonces yo en mis posturas trato de como mucho esa separación, no solo ya entre Estado e Iglesia, sino entre empresa y religión. Importantísimo. Porque me parece que hay que respetar eso. Y porque hay mucha gente que eso lo aleja de inmediato, entonces no recibe el resto, entonces ¿para qué? No, además yo creo que el grueso de la religión se vive en el espacio íntimo. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Yo sé que la gente pues está el ritual, está la misa, está bien que hay una zona, digamos, semipública de la religión que tiene que ver con los rituales que se practican. Pero el momento de conexión es íntimo. Pero el verdadero momento de conexión es íntimo. Y eso es en lo que he estado en la última década, retomando la relación con Dios. En eso, por ejemplo, el budismo, el judaísmo, el confucianismo, la lectura de textos católicos. Hace un año largo leí la biografía de la luz de Pablo de Ors, que es un bello texto muy reciente que lo recomiendo, que es un recorrido por la vida de Jesucristo, de un tipo inteligente, contemporáneo, con humor, un buen profesor. Ahora está en Bogotá en la Feria del Libro, no sé si lo voy a poder ver, pero me gustaría verlo, aunque fuera oírlo 10 minutos y poderle dar un abrazo de gratitud, porque yo lo entrevisté en el Hey Festival en Jericó hace un tiempo, y para pues entrevistarlo tenía que leer el libro. Yo no hubiera leído la biografía de la luz si no fuera por esa entrevista. Había leído la biografía del silencio suya. Sí. Pero digamos un tocho, no sé, de 500 páginas sobre los evangelios, no sé qué tan priorizado lo hubiera tenido en mi morrito de libros. Pero como me tocó entrevistarlo, yo quería estar muy preparado. Pero al prepararme para esa entrevista, me fui transformando en ese viaje. Y cuando me senté frente a él, yo ya era otra persona y mi relación con Dios era distinta, más allá de si catolicismo o no. Me va a dañar la fama de ateo, pero por ejemplo a mí me gusta orar. Mi práctica de gratitud es mañana, tarde y noche. Incluso hay momentos que he tenido la epifanía de dar las gracias por los problemas, que es lo más difícil. ¡Wow! Dios. Pero pues ¿En presente o ya es cuando se soluciona? Gracias por este problema. Okay. Cierto que es una mirada como del yoga, como de la filosofía del yoga, quiero decir, esto es entrenamiento. ¿Cierto? Gracias por este problema porque es entrenamiento, seguro después viene algo más chévere y más poderoso. Pero por supuesto. Pero esa es mi relación. Me daba pena antes, pero ya me siento súper orgulloso. Y ¿sabes qué? Me siento sobre todo más tranquilo. Ahora no le impongo mis creencias a nadie. Está perfecto. Es más, si no te preguntan, no hablarías del tema. Normalmente no, pero te agradezco que me hayas preguntado, porque claro, me vas a dejar ahí dando vueltas, porque uno en este tipo de conversaciones siempre dice, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué dije esta burrada? O
o, o al menos queda como diciendo, bueno, esta pregunta, la próxima vez que me la hagan voy a decir otra Otra cosa. cosita distinta. O cuando vaya a escribir algo sobre esto, yo creo que esa pregunta me va a dar una pista. Entonces está reconciliado con ese mismo Dios de los 16 años de por qué me quitó a mi papá. La pregunta es difícil, es como tricky porque no sé si es el mismo Dios. Ah, bueno. Pero estoy reconciliado con el sentido profundo de la vida, con Dios, mi Dios. Así como me reconcilié con ese hecho traumático, ya no lo veo como que mi vida sucedió a pesar de eso, sino Gracias que a eso es parte de mi vida. Total. Y gracias a eso, o sea, cruce de caminos y agarraste por un camino que te trajo donde estás hoy. Sí, de pronto si mi papá no me muere, yo hubiera sido profesor de literatura y hubiera sido muy feliz y Mucho. seguro hubiera tenido unos estudiantes a los que les habría ayudado a trasegar ese camino que es la vida y no hubiera pasado nada malo tampoco. Esa es tu vida no vivida, pero yo creo que te la vas a encontrar más adelante en el camino. Vas a ver. Pues ya la estoy viviendo, Sí. por eso es que la idea de que, mira que es una sola vida, pero muchas aventuras. Ok. Pero cuando seas profesor de universidad que lo vas a hacer, ahí te vas a encontrar. Ojalá. Ojalá. Bueno, era la última, pero última, ahora sí, de verdad. Tu niño interior está sonriendo cuando te ven por la mañana salir disfrazado de señor a trabajar y a vivir. Pues que yo ya no me disfrazo de señor, mi niño Bueno, interior se sale, disfraza de mi adolescente niño contemporáneo. mi niño interior sale. Me hiciste acordar de un primito que yo tenía que cuando trabajaba en Suramericana, a veces almorzábamos juntos, era un niño de 6 o 7 años, y vivía en uno de esos edificios que hay al frente de la vieja Suramericana, en otra banda, en Medellín. Entonces miraba desde el piso 16 el edificio de Suramericana y decía, ese es tu colegio. Mi niño interior cuando sale por las mañanas siente que va para el colegio. Revisó la bolsa de colores y que tenga el cuaderno y... La frase para compartirle a los de la oficina. Yo siento que voy todos los días para una mezcla del colegio y del parque de diversiones. O sea, el niño interior sale todos los días a hacer lo mismo. Me encanta. Me hiciste acordar de una vez que saqué una frasecita de un oráculo que me puso la tarea que más me cuesta en la vida, pero la estoy ganando. Juégate la vida, en el mejor sentido. O sea, jugarse la vida, o sea, volverla un juego. Entonces estás jugando a hacer, sí, a jugar en el patio de diversiones de tu niño interior. Tu trabajo lo es seguramente. El esposo de una amiga que trabaja conmigo, la secretaria general de Confama, una vez estaba molestándome que porque yo era demasiado apasionado, demasiado intenso, como dicen los pelados ahora, en mi trabajo. Y el marido de ella me parece muy agudo, porque entonces a veces que a uno lo ven desde afuera mejor de lo que uno se ve, muchas veces. Entonces dijo, pero si usted no lo has entendido, él no es intenso, lo que pasa es que es como un niño en Disneylandia. Ya, o sea, lo dijo todo, sí. Entonces, y a mí eso me ayudó a verme, yo creo que yo todos los días estoy en una mezcla de mi colegio y el lugar más divertido del mundo. Lo que pasa es que las empresas son instituciones educativas, pero de alguna manera, pero también tenemos que verlas como el espacio para el gozo. Que no puede ser que trabajamos a ver si algún día llegamos por la noche, ahí se pasa algo bueno en la casa. Sí, o a ver si nos jubilamos. O cuando nos jubilamos, que ahí sí empieza la buena vida. Sí, ¿no? O en diciembre, los 15 días de vacaciones del año. Pues yo creo que eso es desgarrador. Horrible. ¿Cierto? Si la vida es aguantar debajo del agua de la piscina hasta que uno salga al otro lado y el otro lado llámese sábado. Puente. O diciembre o Semana Santa. O incapacidad, hasta soñar uno con una incapacidad para ver si tiene un día libre. No, qué bueno tener una lesión para... No, para no ir a trabajar, no. No, yo creo que tiene que gozarse también la atravesada de la piscina. Bueno, eso es muy inspirador y a mí me has inspirado en el plano personal mucho. Admiro profundamente a la gente que vive con pasión. Creo que es como un niño interior que sobrevivió a todos los embates de la vida y a todas las cosas bonitas también de la vida. Te quería tener acá hace un buen rato, a inspirar a otras personas desde una voz más masculina que son más escasas aquí en Abiertamente. Este podcast es mi karma yoga y es la manera como yo digo que esto salga al viento y que caiga donde tenga que caer, entonces que tu voz caiga donde tiene que caer hoy y que yo creo que corra la cortinita y permita que no todo el mundo es altamente sensible, pero la sensibilidad que nos habita a todos pueda salir mañana a trabajar con cada uno de los que nos está oyendo. Pues a mí me ha alegrado mucho estar aquí y me alegró mucho conectar porque
yo creo que yo te conté una vez que fue que alguien me escribió y me dijo que yo había estado en tu podcast y fue porque un día leíste un pedazo de algo que yo Sí, escribí sí. y esa señora me dijo, esa mujer me dijo que lo que yo había dicho en tu podcast había sido muy importante para ella, entonces yo dije voy a oír el podcast, Imagínese. entonces oí uno y oí dos y oí varios podcasts y al final dije "Ve, qué bueno estar ahí, qué pena haberme demorado tanto, pero bueno, las cosas tienen su Pero tiempo". lo puse a trabajar el doble para que sepan. El gato hizo un daño, ya barrió, ya trapeó, ya sacó el tapete, le tocó trabajar, le tocó cuidar al gato, acariciarlo, todo. Entonces ya pagaste con creces la demora. Gracias de todo corazón. A ti, gracias de todo corazón. Y a todos ustedes por estar aquí siempre. Para mí es un regalo poder compartir mi voz y poder recibir todo lo que recibo de regreso, sus mensajes, sus sugerencias, todo lo que sienten mientras oyen este pedacito de vida que ponemos aquí al aire. Chao, chao, y nos vemos en un próximo Abiertamente, conversaciones con Yoga Alma. Sí.